Muy bien. En un momento aquí. Buenas tardes, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Vamos a seguir invocando la fuerza del Espíritu Santo. En este momento, yo los invito a decir conmigo esta oración del Papa Francisco el 9 de octubre del 2000, de este año, perdón, 2021, 9 de octubre de 2021, cuando dio apertura al camino sinodal. El Papa Francisco, en un discurso tremendamente poderoso, tienen que leerlo como carismáticos, y cuando lo lee uno dice, pero esto parece carismático, ¿no? Un lenguaje muy carismático del Espíritu Santo, al que menciona continuamente el Papa Francisco, un documento que también he compartido ahí al Consejo Nacional para que se lo hagan llegar a cada diócesis y entender un poco más a fondo qué es sinodalidad. Y al final de esa sesión, de ese discurso inaugural, el Papa Francisco hizo esta oración. ¿Qué les parece si la hacemos nuestra? ¿La hacemos nuestra? Amén. Ahí donde estamos, levantemos las manos un momento invocando al Espíritu Santo y digan conmigo: ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal, para que en esta experiencia de retiro nacional hoy, no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía. El video, tal como vieron en el video, es los seminarios de vida en el Espíritu. Ese es el segundo elemento, o el elemento que, unido a asambleas de oración, necesitamos trabajar en este 2022, pues para generar un despertar en la corriente de gracia, y de manera especial en la realidad y la expresión, porque ahora con Caris hay que hablar en este lenguaje también, en la realidad y expresión que nosotros representamos aquí, que son los grupos de oración, que son precisamente las asambleas de oración parroquiales, los grupos de oración de Renovación Carismática Católica, en las parroquias y en las diócesis. Yo no sé, si somos honestos, si somos sinceros, si vemos la realidad tal como es, yo les pregunto, ¿cómo están las parroquias en sus diócesis? ¿Cómo están? ¿Tienen conocimiento? Pienso que sí, los consejos diocesanos. ¿Cómo están las parroquias? Hagan como un recorrido ahí mental, ahí en su memoria. ¿Cómo están las parroquias en sus diócesis? Y ustedes me corrigen en los comentarios, pero nos vamos a encontrar con muchas parroquias desalentadas, desanimadas, estancadas, encerradas, y con muchas parroquias que no se han renovado en el liderazgo, que no están evangelizando, que no están organizando seminarios de vida en el Espíritu. Y ciertamente la pandemia nos ha afectado a todos en muchas cosas, pero veamos la realidad de la Renovación Carismática Católica en Costa Rica, una realidad
a la cual no podemos cerrar pues los ojos, que no podemos ignorar, que tenemos que verla y que tenemos que asumirla en el nombre de Jesús. Y por eso es que estamos hablando de asambleas de oración y seminarios de vida en el Espíritu. Porque estos dos elementos, junto a muchos más, pero estos dos son los que van a levantar la renovación carismática católica en el país. Y partamos de la siguiente premisa. Partamos de la siguiente premisa cuando hablamos de seminarios de vida en el Espíritu, ya entrando en este tema. La renovación carismática católica nació, escuchen muy bien, para la evangelización, para evangelizar. Para eso suscitó el Espíritu la corriente de gracia llamada renovación carismática católica, en sus diferentes expresiones y realidades. Grupos de oración, comunidades, ministerios, escuelas de evangelización, obras sociales, pero de una manera especial los grupos de oración en las parroquias para evangelizar. Si nuestra espiritualidad la definió San Juan Pablo II y le llamó la espiritualidad de Pentecostés, pues con mucho más razón, porque en Pentecostés, como dice el Papa Francisco allá en los numerales finales de la Evangelii Gaudium, en Pentecostés ocurrió la explosión misionera de la iglesia, la explosión misionera. Pentecostés generó la explosión misionera, el punto de partida, de impulso de la iglesia que nació, como decía Pablo VI, en una exhortación que siempre hay que volver a ella, la Evangelii Nuntiandi, ¿no? El anuncio del Evangelio. La iglesia nació para evangelizar, existe para evangelizar, constituye su razón de ser y su identidad más profunda. En Pentecostés ocurrió la explosión misionera, ¿no? El lema de nosotros hoy, en este 2022, el lema jubilar. ¿Cuál es el lema jubilar de este 2022? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el lema jubilar? El texto bíblico. El que lo recuerda, anótelo ahí en los comentarios, en el chat, aquí en el Zoom. O levante los deditos ahí también para saber si están en el Zoom. Siempre motivamos a que si pueden encender la cámara, que la enciendan. Recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos. Hechos 1:8, ¿no? La palabra griega dinamis, precisamente dinamita, el poder, explosión. ¿Testigos de quién? De Jesús vivo y resucitado, ¿no? La definición, una de las definiciones más exactas de la renovación carismática que he escuchado es a través de un gran evangelizador, precisamente, como fue el padre Emiliano Tardif. Conocemos la expresión corriente de gracia, ¿no? La renovación es una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Nos ha recordado el Papa Francisco esta definición que nos regaló el cardenal Suenens. Y el padre Emiliano Tardif decía lo siguiente en una ocasión: la renovación carismática católica es el redescubrimiento experiencial, es decir, de vivencia, de experiencia, del poder del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia, para vivir el Evangelio a plenitud, para evangelizar y ser testigos de Cristo resucitado. El padre Emiliano Tardif, a quien conocemos todos los que estamos acá y hemos escuchado de él, decía con frecuencia que para él esto era la renovación carismática católica. Lo repito, la renovación carismática católica es el redescubrimiento experiencial del poder del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia para vivir el Evangelio, para evangelizar y ser testigos
de Cristo resucitado, ¿no? El redescubrimiento de la persona y el poder del Espíritu Santo con un fin muy específico, para vivir el evangelio a plenitud y para evangelizar. La renovación carismática católica nació para evangelizar, y cuando deja de evangelizar, cuando la renovación deja de evangelizar, cuando se preocupa más por otros elementos y no por la evangelización, la renovación carismática comienza a menguar, se comienza a apagar. Por eso el camino de reavivar, el camino pues de volver a fortalecer, no es otro que el camino de la evangelización. No es otro. Con el carisma y con las herramientas que el Espíritu Santo le ha dado a esta corriente de gracia, ¿no?, en su identidad. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, evangelizar es transmitir una experiencia con poder. Evangelizar es anunciar el evangelio tal como fue predicado por Jesús. ¿No? ¿Escucharon bien eso? Evangelizar es anunciar, proclamar el evangelio tal como fue predicado, proclamado, anunciado por Jesús. Con una palabra, con poder, ¿no? Pero este poder hay que concretarlo. Este poder es con palabras desde el corazón, no solo desde la mente. Con testimonio, es decir, con experiencia de vida continua. Y con signos, hechos, con prodigios que confirman el mensaje, con el poder del Espíritu Santo, con el ejercicio de los carismas, y principalmente los carismas que menciona San Pablo en 1 Corintios 12 y el mismo Jesús en Marcos 16, al final de este capítulo, del versículo 15 en adelante. El Espíritu Santo nos ha dado la renovación carismática a los seminarios de vida en el Espíritu. Los seminarios de vida en el Espíritu son para evangelizar. Son para evangelizar. Podríamos decir que una de las definiciones de los seminarios de vida en el Espíritu es la siguiente: es una herramienta, ¿no?, para evangelizar en la renovación carismática católica. Es una herramienta que pues ha sido vital para conservar la identidad y llevar a muchas personas a la experiencia fundante y fundamental de esta corriente de gracia, que es el bautismo en el Espíritu Santo. El seminario de vida en el Espíritu ha impactado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Algunos le llaman con otros nombres, porque en el camino ha ido tomando otros nombres también en diferentes expresiones carismáticas o grupos. Algunos le llaman vida nueva, retiro vida nueva. Algunos le llaman seminario de iniciación o retiro de iniciación. Algunos le pusieron este nombre para ir como en concordancia con la iglesia, con un lenguaje que habla del RICA. ¿Han escuchado del RICA, del ritual de iniciación cristiana, ¿no? Y entonces algunos le llamaron retiro de iniciación. O incluso, al menos donde yo comencé, en San Rafael Arriba de Desamparados, en 1998, recuerdo que se le llamaba Felipe. No sé si alguno escuchó ese nombre. ¿Alguno de ustedes escuchó ese nombre hace muchos años atrás? El retiro Felipe. Ahí veo que Dinora Ávila levanta la manita, ¿verdad? Algunos, Winnie, ¿verdad que sí? Claro, ese era el nombre de inicio. Así se le llamaba, ajá, en algunos lugares. Y vean que incluso he visto más nombres. Actualmente he escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos lugares que le llaman retiro nacer de nuevo, ¿no? Por el texto de Juan 3, de nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo.
Y son nombres que se refieren a la misma realidad. Pero yo quisiera pues manejar la dinámica también de pregunta-respuesta. El nombre que le queremos pues impulsar y que trabajemos en el país, sé que ya muchos lo hacen, es Seminarios de Vida en el Espíritu. Alguno dirá, pero no importa el nombre, si usted mismo lo ha dicho, lo que importa es lo que se da, el contenido, la experiencia. Sí, 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 claro, pero estamos hablando aquí como una renovación carismática católica, como grupos de oración del país, pues que queremos caminar en comunión. Y que la gente, o la iglesia, los obispos, los sacerdotes, pues identifiquen, ¿no? Ah, mira, Seminarios de Vida en el Espíritu, renovación carismática. Entonces, la idea es manejar un mismo lenguaje para ir en comunión. Hagámonos la pregunta, ¿por qué Seminarios de Vida en el Espíritu? Y cuando yo reflexionaba en esto, encontré estos 3 argumentos, porque uno tiene que dar argumentos. Y el primero es, anótelo bien grande, si a un sacerdote le pregunta, bueno, pero ¿por qué Seminarios de Vida en el Espíritu? Usted puede dar esta respuesta. Número 1, porque dan identidad a la renovación carismática católica, que nos introduce como corriente de gracia a la vida en el Espíritu. En la renovación hablamos mucho de la vida en el Espíritu. Es la espiritualidad, la experiencia de vida a la cual nos introduce la renovación carismática. Entonces, ¿por qué? Primer argumento, porque dan identidad a la renovación carismática católica, a ese carisma original con el cual el Espíritu la ha suscitado en la iglesia. Y la expresión vida en el Espíritu vale decir, no es propia de la renovación, no, es de la Sagrada Escritura. Es incluso Paulina, es San Pablo el que habla de la vida en el Espíritu allá en Romanos 8 y en Gálatas, también y en sus epístolas. Incluso es un lenguaje de la iglesia. Pero en la renovación carismática católica, precisamente es un carisma en la iglesia y para la iglesia, para recordarle a la iglesia lo esencial de la acción, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, porque dan identidad a la renovación carismática católica que nos introduce a la vida en el Espíritu. 2, porque Seminarios de Vida en el Espíritu. El primer argumento es porque dan identidad a la renovación carismática católica, en resumen. El segundo argumento, ¿por qué Seminarios de Vida en el Espíritu? Porque nos introducen a la vida en el Espíritu, porque es el medio, porque es, perdón, ahí hay una corrección, porque es un medio excelente para compartir el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la segunda razón, porque nos introduce a la vida en el Espíritu, es un medio excelente para compartir el bautismo en el Espíritu. El mismo Papa Francisco lo ha dicho en el video que vimos el 3 de julio del 2015 cuando dijo, en junio del 2015 cuando dijo, organicen seminarios de vida en el Espíritu en los barrios, en las escuelas. Es el medio para compartir el bautismo en el Espíritu Santo. Y número 3, tercer argumento, ¿por qué seminarios de vida en el Espíritu? Porque así nos lo ha pedido el Papa Francisco. Porque así nos ha invitado el Papa Francisco a llamarles. Él mismo. Junio del 2015, y también en otro momento también lo dijo, en ese mismo año, el 3 de julio del 2015, en el Congreso Nacional de la Renovación Carismática en Italia, dijo el Papa Francisco, ¿cuál es el signo común de quienes han renacido de esta corriente de gracia convirtiéndose en hombres y mujeres nuevos? Este es el bautismo en el Espíritu Santo, el signo común, la experiencia común. Organicen seminarios de vida en el Espíritu para los hermanos que viven por la calle,
y por los hermanos marginados por tantos sufrimientos de la vida. 3 de julio del 2015. De manera que les he dicho, ¿por qué seminarios de vida en el Espíritu? Uno, porque dan identidad a la renovación carismática católica. Dos, porque es un medio excelente para compartir el bautismo en el Espíritu Santo, que nos introduce en la vida en el Espíritu. Y tres, porque así nos lo ha pedido el Papa Francisco. Así nos ha invitado a llamarle Seminario de Vida en el Espíritu, o nos ha invitado en sus palabras a conservar este nombre en la renovación carismática católica, Seminarios de Vida en el Espíritu. Muy bien, siguiendo adelante, de manera que tenemos claro que los seminarios de vida en el Espíritu son el espacio donde la renovación carismática católica presenta a quienes se abren a esta evangelización la buena nueva de salvación. Son el espacio donde se da a conocer el querigma universal de nuestra iglesia, por supuesto, partiendo de su propia identidad carismática. Ahora, es importante hoy refrescar los seminarios de vida en el Espíritu. Por eso estamos hablando de esto. No cambiar los seminarios de vida en el Espíritu. No hace falta cambiarlos. No hace falta agregarles 2, 3, 4 temas. No hace falta eso. Lo que hace falta con los seminarios de vida en el Espíritu es volver a su esencia. Miren, hace unos meses precisamente compartía con Pepe Prado, quizás muchos conocemos a Pepe Prado, por el libro Id y Evangelizad a los bautizados. ¿Han escuchado ese libro? Que se ha utilizado mucho en Costa Rica, se ha utilizado mucho para los seminarios de vida en el Espíritu, y es una herramienta válida, buena, que ha sido de mucho bien. Y bueno, conversando ya hace unas semanas con Pepe Prado, precisamente se dio el tema de los seminarios de vida en el Espíritu. Y me decía Pepe Prado que él mismo lo ha visto, ¿no? En la renovación carismática católica, el seminario de vida en el Espíritu se ha desvirtuado, se ha desviado, se ha vaciado del querigma. Hay lugares donde el seminario de vida en el Espíritu, al seminario de vida en el Espíritu, se le ha diluido su espiritualidad. Es decir, se le ha, diluido, licuado, por utilizar una expresión que utilizaba el Papa Francisco en la JMJ de Brasil allá en el 2013, si no me equivoco, cuando dijo: jóvenes, no licúen la fe. Podríamos decir que en mucho lugar a los seminarios de vida en el Espíritu se ha licuado su experiencia espiritual, mezclándola pues con otras cosas que no son propias del seminario de vida en el Espíritu. O se ha diluido el ejercicio de los carismas en los seminarios de vida en el Espíritu. Incluso en algún momento, ya hace unos años, en la renovación, recuerdo un seminario de vida en el Espíritu donde prácticamente no hubo bautismo en el Espíritu. O sea, el Espíritu siempre actúa, pero no hubo esa oración profunda, prolongada, de bautismo en el Espíritu Santo, sino que aquello fue seguir un ritual que puede ser muy bueno, pero que incluso no recuerdo a qué grupo correspondía, pero que pertenecía a otra experiencia distinta. En muchos lugares, al seminario de vida en el Espíritu ha sucedido que se ha sustituido por otras experiencias. Por otras experiencias.
Algunos han tomado que puede tener cosas buenas. Por ejemplo, el Vida Nueva de las escuelas San Andrés, que fundó el mismo Pepe Prado, ¿no? Del cual estaba hablando yo ahora, que tiene muchos elementos buenos, pero el Vida Nueva tiene una identidad muy propia de las escuelas San Andrés, un carisma ya en la iglesia. Las escuelas San Andrés están en el mundo entero, en muchísimos países. Son un movimiento en la iglesia que nació en la renovación y que tienen aspectos de la renovación carismática, pero también tienen aspectos muy particulares. Yo recuerdo aquí en la arquidiócesis, algunos quizás han escuchado del Alfa. De Alfa. Alfa es incluso una experiencia querigmática, con una metodología específica, porque el querigma tiene varias metodologías. Y una experiencia muy interesante, ¿no? Donde primero se da una experiencia humana, una expresión de fe y una respuesta. Son como esas tres partes. Una experiencia humana que sensibilice. El Alfa, que es una herramienta buena, interesante, pero yo recuerdo acá en la arquidiócesis ya hace unos años que le preguntaba a un sacerdote, no, un sacerdote más bien me preguntaba a mí, el padre Oscar, me decía, bueno, no les pedimos que metan el Alfa en la renovación carismática católica. ¿El Alfa qué es? Es un querigma, me decía. ¿Qué tienen ustedes en lugar del Alfa en la renovación carismática? Pues los seminarios de vida en el Espíritu, padre. Bueno, pues eso es lo que tienen que trabajar ustedes. Los seminarios de vida en el Espíritu. Y ya ahí están trabajando el querigma como movimiento en algo que el obispo está pidiendo acá, ¿no? Que se trabaje el querigma. Y por supuesto, intégrense algunos después, o intégrense si el párroco les pide que tienen que recibir el Alfa, pues vayan de la renovación, pero el Alfa no sustituye al seminario de vida en el Espíritu, ¿me doy a entender? Ahora, también ha sucedido que al seminario de vida en el Espíritu, pues se le ha alterado. ¿Y qué significa alterado? Miren, ahora Rubén Parra, cuando nos explicaba lo de asambleas de oración, nos decía, si una asamblea de oración, específicamente en el tiempo que tiene que ser asamblea de oración, por ejemplo en la parroquia allá en la Alegría de Siquirres, ¿no? Donde está Carlos y Amalia, Luis, la asamblea es de 7 a 8 y media, y metemos un rosario a las 7, y la asamblea fue un rosario, pues no fue asamblea de oración, no fue asamblea de oración. Es decir, hay elementos que le dan razón de ser a una asamblea de oración carismática. Lo mismo sucede en el seminario de vida en el Espíritu cuando le metemos 4 o 5 temas de más. Se diluye el querigma, se altera el querigma. Entonces yo recuerdo que hace algunos años, muchos años, quizás con una buena intención, eso es importante aclararlo, con una intencionalidad buena, se le agregaba al querigma después temas que tenían que ver más, o dentro del seminario Vida en el Espíritu, que tenían que ver más con un seguimiento después del seminario Vida en el Espíritu, pero no en la experiencia del seminario de vida en el Espíritu. Entonces es importante reenfocar, retomar el camino, volver a la fuente que ha identificado la bendición de esta herramienta de evangelización en la renovación carismática católica. Ahora, como una segunda parte, ¿no? de esta enseñanza, después de esto que les he dicho, hagámonos unas preguntas, porque solo el que se hace preguntas obtiene respuestas. San Juan Pablo II habló de una nueva evangelización. ¿Recuerdan las 3 palabras claves de la nueva evangelización? Una nueva evangelización en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Si uno toma esas 3 palabras
Y si usted ahí que está escribiendo en su cuaderno pone como 3 columnas, ardor, y pone una línea vertical, pone método, una línea vertical, pone expresión, una línea vertical, y arriba pone seminarios de vida en el espíritu, ¿no? Como en el título. O sea, el ardor tiene que ver con el carisma, tiene que ver con el carisma dado por el Espíritu Santo. El método, pues, con la metodología, cómo se hace. La expresión tiene que ver con el lenguaje, con el contenido, con la comunicación, ¿cómo? Entonces, Juan Pablo II habló de nueva evangelización en ardor, método y expresión. Podríamos decir que los seminarios de vida en el Espíritu necesitan volver a un nuevo ardor, un nuevo método y una nueva expresión, que no es, cuando decimos nuevo, cambiarlo, sino al contrario, novedad tiene que ver con volver a la fuente. Novedad tiene que ver con volver a la identidad, hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. Eso es novedad, por si quieren anotarlo en grande, ¿no? Novedad es hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. Eso es lo que hay que hacer con los seminarios de vida en el Espíritu. Que vuelvan a tener ardor. Hay que reflexionar qué le da ardor a los seminarios de vida en el Espíritu, y aquí responder entonces la pregunta, ¿qué son y qué no son? ¿Y cuáles son sus características en la parte de ardor? Si queremos recuperar el ardor en los seminarios de vida en el Espíritu, hay que responder esta pregunta, repito, ¿qué son y qué no son los seminarios de vida en el Espíritu? La metodología, pues hay que responder preguntas sobre precisamente cuál es la metodología, ¿eh? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se proclama el seminario de vida en el Espíritu? ¿Cómo se proclama el mensaje? Aunque tiene que ver esto más con lo tercero, más bien con expresión, con el lenguaje, con la proclamación, con la predicación. ¿Quiénes? El contenido. Eso tiene que ver más con la expresión. El método tiene que ver con el cómo se hace y con 3 tiempos. Con 3 tiempos en los seminarios de vida en el Espíritu. El seminario de vida en el Espíritu tiene 3 tiempos. Esos 3 tiempos son antes del seminario, durante el seminario y después del seminario de vida en el Espíritu. No sé si estoy siendo claro hasta acá, o me están entendiendo bien, o los estoy enredando mucho. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Es importante que lo captemos. Javier. Sí. Perdón, ¿podría volverme a repetir lo de ardor y expresión? Ardor tiene que ver con responder la pregunta para que nuestros seminarios tengan un nuevo ardor. ¿Qué son y qué no son los seminarios de vida en el Espíritu? Tiene que responder a la pregunta, ¿cuáles son las características de un seminario de vida en el Espíritu? Los rasgos que le distinguen. Y expresión tiene que ver con lenguaje, con la proclamación, con la predicación. ¿Cómo se hace? ¿Quiénes lo hacen o lo deben hacer? Tiene que ver con el contenido, con los temas. ¿Cuáles son los temas en esencia del seminario Vida en el Espíritu? Muy bien, entonces respondiendo estas preguntas así muy concretamente. En la primera columna, ardor. ¿Qué es y qué no es el seminario de vida en el Espíritu? Empecemos por qué no es el seminario de vida en el Espíritu. Anótenlo bien. No son jornadas de formación o de crecimiento en la fe.
No son jornadas de formación ni de crecimiento en la fe. Los seminarios de vida en el Espíritu no son cursos teológicos o doctrinales, aunque se transmiten verdades esenciales de fe. No son cursos teológicos o doctrinales. Cuando alguien va a predicar en un seminario en el Espíritu el pecado, no se trata de que le lance a la gente 10 numerales del catecismo de la Iglesia Católica. No, eso no es seminario de vida en el Espíritu. No son cursos teológicos o doctrinales, aunque se transmiten verdades esenciales de fe. Y los seminarios de vida en el Espíritu no son talleres de oración, aunque se ora. Aunque se ora. Talleres de oración, aunque se ora. O sea, usted va a un seminario de vida en el Espíritu y no puede esperar que la gente de la primera asamblea de oración pues alabe como usted alaba, adore como usted adora. Es para orar, y para orar por los hermanos, y bueno, y que el Espíritu despierte y suscite, ¿no?, en ese diálogo con cada corazón, pues la respuesta en oración. Pero aunque se ora, no es un taller de oración, no es un taller de Biblia, aunque se utiliza la Biblia. Los seminarios de vida en el Espíritu no son retiros de sanación, aunque se provocan experiencias de conversión y de liberación. No son retiros de sanación, aunque provocan experiencias de conversión, de sanación, de liberación, aunque en muchos de ellos el Señor, por supuesto, sana y libera. Miren, yo he visto seminarios de vida en el Espíritu donde les meten hasta 3 temas de sanación. Casi que mezclan ahí un retiro de sanación interior o integral, ¿verdad? Mezclado con el seminario de vida en el Espíritu. No es necesario eso en el querigma, y ya lo van a ver por qué. No es un retiro de sanación, aunque provoque experiencias de sanación, de liberación, de conversión. Ahora, ¿qué es el seminario de vida en el Espíritu? Entonces, partiendo de esto que les he dicho de qué no es, ¿qué son? Los seminarios de vida en el Espíritu, 1, son oportunidades privilegiadas de evangelización. Son oportunidades en las que el tiempo, el espacio, se destinan las fuerzas, pues precisamente para evangelizar a los asistentes. Es una oportunidad privilegiada en un espacio y tiempo pues adecuado para evangelizar. 2, el seminario de vida en el Espíritu tiene el propósito de suscitar un encuentro personal con Jesús y la aceptación de su señorío. Ambas experiencias son fundamentales para nacer a la vida de la fe, precisamente. Tienen el propósito de suscitar un encuentro personal con Jesucristo como Señor y Salvador, en resumen. 3, los seminarios de vida en el Espíritu están enfocados fundamentalmente en anunciar el querigma, la buena noticia de la salvación, que hay que volver a formar sobre el querigma en la renovación carismática católica. Hay que volver a profundizar un poco más el querigma, a dar alguna jornada de formación sobre el querigma. Y están enfocados en anunciar el querigma, nada más. Yo ahora les decía que muchos caen en la tentación, ¿no?, de tratar, entre comillas, de complementar o de enriquecer, entre comillas, con otras enseñanzas, los temas básicos y poderosos del querigma. Porque el querigma tiene esa particularidad, es sencillo, ¿no? Pero tiene un poder cuando se da con las disposiciones y las personas, pues, que lo han vivido y que lo han profundizado. Miren, no se trata de abarcar más, sino de cavar más profundo, decía el padre Raniero Cantalamessa. 4,
El objetivo fundamental de los seminarios de vida en el Espíritu es llevar a la experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el objetivo. Oigan bien, el objetivo fundamental del seminario de vida en el Espíritu es llevar a las personas a recibir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo o efusión del Espíritu. Yo creo que todos acá tenemos claro que es el bautismo en el Espíritu Santo, creo. Número 5. Son espacios de un encuentro vivencial con la Santísima Trinidad. Los seminarios de vida en el Espíritu son un encuentro vivencial, una experiencia trinitaria. Oigan bien esto. Y traducción de esto. ¿Qué significa experiencia trinitaria? Una experiencia del amor de Dios que nos ama con paterna maternidad, una experiencia de encuentro con Jesús, vivo, resucitado, como Señor y Salvador, una experiencia, pues, del bautismo, de la efusión del Espíritu Santo que da vida, experiencia trinitaria, algo que el Papa Francisco llama experiencia fundamental, la experiencia, pues, con el Dios trino y uno como un Dios real. Y número 6, ¿verdad que sí? Los seminarios de vida en el Espíritu, para que nadie diga que sacamos a María, ¿verdad? Ya con lo que se dijo de asambleas de oración, no digan lo que no hemos dicho, porque yo recuerdo una vez que se dio ese tema y me llamó un padre bien enojado porque dijimos que los carismáticos no tenían que rezar el rosario. Por favor, no saquemos las cosas de contexto, hermanos. No saquemos las cosas de contexto. Ahora, en los seminarios de vida en el Espíritu, son cenáculos, aposentos altos donde siempre está presente la Virgen María, intercediendo por el bautismo en el Espíritu de sus hijos. Qué hermoso eso, ¿no? Aunque no se dé un tema específico de María, María está presente en los seminarios de vida en el Espíritu. Y por supuesto, se puede mencionar y se puede orar a ella en algún momento. Quedémonos sobre todo con esta definición. Todo esto que les he dicho es lo que es el seminario de vida en el Espíritu en contraposición con lo que no es. Ahora, características del seminario de vida en el Espíritu. Voy a mencionarles unas características. Los seminarios de vida en el Espíritu de vida en el Espíritu, características. Se busca proclamar el anuncio de la salvación de manera clara y sencilla. Se busca generar la experiencia de comunidad, de cercanía, de acogida, que las personas se sientan buscadas, acogidas, atendidas, valoradas, para que el anuncio sea más eficaz. Son 6 verbos importantes: buscar, acoger, atender, valorar, anunciar y formar. Fíjense los que están en antes de anunciar: buscar, acoger, atender, valorar. Si las personas se sienten buscadas, acogidas, atendidas, valoradas, el anuncio va a ser más eficaz. Características del seminario Vida en el Espíritu. Se caracteriza por el anuncio testimonial. Mucho testimonio. Se caracteriza por momentos intensos de oración, comunitarios y también incluso personalizados, es decir, ya hablaré en algún momento, ¿no? Aunque eso en algunos lugares se ha perdido, siempre había un ministerio de intercesión en los seminarios de vida en el Espíritu. ¿Algunos de ustedes vivió eso? Siempre había un grupo de personas solo dedicado a la intercesión, a la oración,
y si alguien necesitaba oración, iba esa persona de los asistentes a que pues oraran por él o por ella. Eso se refiere a oración personalizada. Características. Por supuesto, se busca suscitar en los participantes un despertar a la vida sacramental. Por eso la presencia de la Eucaristía, el elemento de la confesión, del sacramento de la reconciliación, son características. Pero bueno, esto en lo que es y no es, y características del seminario de vida en el Espíritu. El elemento central y la clave central acá, las palabras centrales, son dos: querigma y bautismo en el Espíritu Santo. Así como estamos hablando de estos dos brazos, ¿no? De asambleas de oración y seminarios de vida en el Espíritu. Bueno, en los seminarios de vida en el Espíritu podemos decir querigma, bautismo en el Espíritu Santo. Eso en la primera columna, ardor. Tengamos claro lo que no son y lo que son. Entonces, volver a la esencia es, pues, volver a trabajar, a llevar a cabo los seminarios de vida en el Espíritu desde lo que son y quitar, pues, lo que no son, lo que le hace perder su ardor, su ardor. Amén. La segunda columna es metodología, ¿no? Y la palabra metodología, pues, se refiere a cómo se hace, cómo se organiza. Miren, yo aquí en esta parte no me voy a detener mucho en la metodología, pero les decía que hay tres tiempos. Pero cuando hablamos de metodología, partamos también de esta premisa. Y si quieren anotarlo ahí, 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40, cuando San Pablo habla incluso del ejercicio de los carismas en la comunidad, dice San Pablo, pero háganlo todo con orden y decoro. Háganlo todo con orden. O sea, una cosa es ser ordenado y otra estructurado. Ya lo explicó Rubén. A mí me gusta hacer como esa diferencia. Una cosa es ser ordenado y otra estructurado y esquematizado. El esquematizado tiene este itinerario, tiene este esquema y de ahí nadie lo saca, ni la Santísima Trinidad. ¿No? El ordenado, o sea, tener un orden, sí, una organización, y siempre abiertos al soplo del Espíritu, a las sorpresas del Espíritu, a lo que Él va inspirando y lo que va moviendo. Y cuando el Espíritu Santo rompe esquemas, también genera un orden y una armonía. El seminario de vida en el Espíritu. Cuando hablamos de metodología, partamos de esto, hermanos, y anotémoslo bien en grande, porque yo siento que hay que volver a esto. Yo recuerdo en San Rafael Arriba Desamparados, cuando organizábamos un seminario de vida en el Espíritu, bueno, yo estaba aprendiendo, yo estaba ahí comenzando, yo veía con qué empeño se organizaba. O sea, el seminario de vida en el Espíritu era el Retiro Felipe en aquel momento, como allá en Guanacaste con Winnie, ¿verdad? Era lo máximo. Era lo máximo. Yo no sé si ustedes recuerdan esos tiempos. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. O sea, era organizar un gran acontecimiento en la parroquia. Y se preparaba, se organizaba, se oraba. El seminario de vida en el Espíritu necesita ser preparado, ojo, con detenimiento. Y cuando digo detenimiento no es así volvernos tan rígidos y normalistas, no, detenimiento, con tiempo, con cuidando cada detalle. Ya que no podríamos esperar el mismo fruto de un evento organizado de un día para otro, o una semana antes, o un mes antes, que uno preparado con suficiente anticipación.
Cuando hablamos de metodología, estamos hablando de la organización, de este elemento. Y también de la cuestión pastoral. Son metodología en dos direcciones, para que lo anoten bien. En la cuestión organizacional y en la cuestión pastoral. Es decir, la organización es esto, y lo pastoral, pues incluso tiene que ver con las características que dije del seminario de vida en el Espíritu, ¿no? El testimonio, ¿qué más dije? Los momentos intensos de oración, que la gente se sienta buscada, acogida, atendida. Eso también es metodología, es pedagogía, es pastoral. Ahora, como les dije, en este no me voy a detener mucho. El seminario de vida en el Espíritu, les menciono, tiene 3 tiempos: antes, durante y después. O sea, el seminario de vida en el Espíritu no es solo en el momento que se imparte, sino tiene 3 tiempos: antes, durante y después. Antes del seminario, pues tiene que ver con toda la organización previa, el equipo que se reúne para organizar, para orar, para planear, para definir pues los servicios que van a haber en ese seminario de vida en el Espíritu, de música, de animación, los equipos de acogida, de orden, para organizar la intercesión en camino a ese seminario de vida en el Espíritu, para organizar todo lo que tiene que ver con liturgia, con atención a niños, si llegan matrimonios con niños, con lo que tiene que ver con la cocina y con otros servicios. Fíjense que lo que yo les estoy diciendo está en este librito que se llama Seminarios de Vida en el Espíritu, que es un manual de un taller que sacó la Renovación de México, siguiendo los lineamientos que pidió el CONCLET. Yo les voy a hacer llegar un material también al respecto de todo esto que les estoy diciendo, pero igual anoten porque hay muchas cosas que uno va diciendo hoy que quizás no están en el material. Ahora, antes del seminario tiene que ver con la integración del equipo, ¿no? ¿Quiénes lo van a organizar? ¿Por qué? Las disposiciones necesarias, reuniones de preparación, cómo se va a invitar a este seminario de vida en el Espíritu, ¿eh? No basta solamente los avisos parroquiales, no basta solamente que el padrecito lo diga al final de la misa en los avisos de la parroquia. Hay muchas formas previas de trabajar un seminario de vida en el Espíritu, persona a persona, evangelización casa por casa, el anuncio del seminario en las Eucaristías y en las asambleas de oración, distribución de volantes en supermercados, plazas, lugares públicos, en lugares visibles, a través de las redes sociales, avanzar en las redes sociales, o sea, hacer buenas imágenes, hacer buenos afiches, hacer cuestiones, quizás no significa que tienen que ser profesionales, pero a veces una imagen mal hecha ya no atrae a nadie en las redes sociales, en un Facebook, un Instagram. Hay que hacerlo de una manera atractiva. Avanzadas evangelizadoras parroquiales, etcétera. Eso es antes. Yo recuerdo en Acerrí, en Acerrí, en la parroquia San Luis de Tolosa, es una de las renovaciones carismáticas más antiguas del país, porque ahí estuvo el padre Paul, antes de pasar a la Merced. Y allá en Acerrí conservan mucho cuando hacen un seminario de vida en el Espíritu. Bueno, recuerdo uno de los últimos que hicieron, que durante varios meses previos al seminario de vida en el Espíritu, oigan, evangelizaron casa por casa varios barrios de Acerrí. Evangelizaban, no es que iban a invitar al seminario de vida en el Espíritu, hermanos, aquí venimos a invitarlos a este retiro nada más y dar un volantito en la casa, ¿no? No, eso no convence a nadie. Lo que iban haciendo era evangelizando, orando por las personas, casa por casa, y después de evangelizar, invitaban al seminario de vida en el Espíritu, les dejaban una invitación. Y aquel seminario de vida en el Espíritu, oigan, era algo impresionante la cantidad de gente que asistía. Yo no sé si aquí hay alguien de Acerrí, si estará Felo por ahí, que fue parte de esos últimos seminarios de vida en el Espíritu, y sé que todavía en muchos lugares lo hacen. Sé que en muchos lugares lo hacen, pero también sé que en muchos no, que se quedan solo con el avisito parroquial
nada más. O ahí la imagen pegada en la pizarra también informativa de la parroquia. Bueno, viene el durante el seminario y el después del seminario de vida en el espíritu, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja, ¿no? Durante el seminario, las asambleas de oración, la recepción, las reuniones constantes del equipo, lo que tiene que ver con la proclamación y la oración, con los grupos de pastoreo, con el final de cada día, con el discernimiento, bueno, con varios elementos que en el material ustedes lo van a ver y en algo que les voy a hacer llegar. Después del seminario, bueno, hay medios importantes de seguimiento. ¿Cuál creen ustedes que es el seguimiento o el punto de seguimiento después de un seminario de vida en el espíritu? ¿Cuál creen ustedes que es el siguiente lugar de seguimiento de un seminario de vida en el espíritu? Dice Walter Guido, crecimientos. ¿Alguien más tiene otra opinión? Yo pensaría que la asamblea de oración. ¿Quién habló? Veo Miguel Ávila, asamblea de oración. Carlos López, grupos de oración. Luis Castro de Grecia, hermano. Mucho gusto, Luis. Bueno, muy bien, las asambleas de oración. Es el lugar de seguimiento inmediato de un seminario de vida en el espíritu. Pero son dos. Las asambleas de oración y la iglesia. Los sacramentos. Llevar a las personas a los sacramentos. O sea, es renovar la fe. La renovación de la fe. De un católico que estaba antes alejado, apagado, enojado con la iglesia. Son los dos lugares por excelencia. Asamblea de oración y la iglesia, los sacramentos. Y los crecimientos, quiere decir que no, claro que sí, los crecimientos son un seguimiento, pues, para quienes en su libertad quieren hacerlo. Y es un parte de la metodología pastoral de la renovación para formar nuevos servidores. Pero los seminarios de vida en el espíritu no se hacen para llevar gente a los crecimientos. Ese no es el objetivo primordial. Ese puede ser un objetivo secundario en otro plano. O sea, puede ser un objetivo, ¿no? Formar discípulos. De hecho, formar discípulos misioneros, como dice Aparecida. Pero el principal objetivo no lo es. Ahora, los crecimientos son buenos, son importantes, son necesarios, son una herramienta que en la renovación, y me atrevo a decirlo aquí, hay también que refrescar y renovar, mis hermanos. Hay también que actualizar en su metodología, porque creo que están un poco ahí como desfasados también algunos manuales, como que hay que actualizar, como que hay que refrescar los crecimientos en metodología. Entonces, no podemos limitar los seminarios de vida en el espíritu, el que no se realicen porque no se van a hacer crecimientos, ¿no? Eso sería un error. Sería un error decir, no se pueden hacer seminarios de vida en el espíritu si no se hacen crecimientos. No. O sea, no estoy diciendo que no se hagan. Claro, donde se pueden organizar, organicémoslos. Amén. Organicémoslo. La formación viene de camino. Hay parroquias que lo tienen muy bien elaborado. Por ejemplo, en Pérez Celedón, en San Isidro del General, yo sé que hacen un seminario de vida en el espíritu y quizás Daily me corrige que está por acá, en noviembre y en enero, ¿no? A finales de año y a principios, pero está bien como visualizado, porque ¿qué hacen entre febrero y octubre? Pues formar también los crecimientos. Y entonces hacen prácticamente 2 seminarios de vida en el espíritu, ¿no? A finales de año y a principio de cada año, de una manera muy estratégica. Está muy bien, muy bien, me parece genial esa organización.
Pero recordemos que el primer lugar de seguimiento de un seminario de vida en el Espíritu es la asamblea y llevar a la gente a los sacramentos, a la iglesia. Vamos a dejar esto de metodología por acá para terminar con la última columna, ¿no? Yo este material se los voy a enviar e incluso el año pasado tuvimos la oportunidad de dar esta formación virtual con mi hermano Sergio Caro. Sergio Caro es uno de los que fue parte del equipo que escribió este manual de seminarios de vida en el Espíritu. Es un taller precisamente para volver a la esencia de los seminarios de vida en el Espíritu. Y el año pasado dimos este taller virtual gratuito ahí en Facebook, en Timoteo, y los videos están grabados, los 4 videos, que es como la formación, ¿no? Como si fuera un tutorial. Esos videos se los puedo hacer llegar y también el material. Este libro como tal, no lo tenemos en Costa Rica en este momento, es del ICAREN, de la editorial de la Renovación de México. Habría que encargar una buena cantidad para traer al país. En este momento, recuerdo que la última vez trajimos varios, no menos de 20, que rápidamente se distribuyeron. Pregunten en su diócesis si lo tienen por ahí algún líder, los de la comisión de formación, pero es un taller que hoy se está inquietando. ¿Para qué? Para que se dé en todas las diócesis. Amén. Y por todos los medios, para volver a refrescar, a renovar, a retomar los seminarios de vida en el Espíritu. La última columna, les hablé de la primera columna, Ardor, donde hablamos de qué es y qué no es el seminario de vida en el Espíritu, de sus características. 2, les hablé de metodología, que tiene que ver con este aspecto de organización y la cuestión pastoral. Miren, en esta parte olvidé decir algo importante. Hay 3 experiencias fundamentales en el seminario de vida en el Espíritu que tiene que ver dentro de la metodología pastoral, que tienen que darse. Si no se dan, la experiencia puede ser que Dios siempre actúa, pero quizás no sea lo que esperemos al final o el fruto que el Señor quiere, ¿no? 3 experiencias fundamentales. Miren, el seminario de vida en el Espíritu está bien hecho, está bien trabajado por quienes lo escribieron por primera vez, Ralph Martin, Stephen Clark, allá en Estados Unidos. Ellos fueron los primeros en hacer un manual sobre el querigma, sobre el seminario de vida en el Espíritu. Fueron americanos, Stephen Clark y Ralph Martin. Stephen Clark, si no me equivoco, ahí Ramón, cualquier cosa me corrige, que tiene ese manual. ¿Así es, Ramón? Bueno, no sé si ya está Ramón ahí. Sí, estoy contestando con el micrófono apagado. Steve Clark. Steve Clark y Ralph Martin. Ok, excelente. Esto para no equivocarnos en esto. Gracias, Ramón. Ralph Martin y Steve Clark fueron los primeros en escribir el seminario de vida en el Espíritu, este esquema del querigma, ¿no? De la mano con una identidad católica, porque recuerden que al principio hubo mucha influencia. La renovación nació ecuménica y hubo sí algunas fuentes pues de pentecostales evangélicos y ellos pues le dan una identidad carismática y católica al querigma. Amén. Por eso se habla en el querigma de 3 experiencias fundamentales, en el seminario de vida en el Espíritu, de 3 experiencias fundamentales que en los lineamientos del CONCLAT, del Consejo Carismático Católico Latinoamericano, nos dice que son las siguientes. 1, la paraliturgia penitencial o la paraliturgia de reconciliación. Hay una primer parte, pero esta experiencia se llama renovación del bautismo. Renovación de las promesas bautismales. Lo que hacemos en la vigilia pascual, pero se hace en el seminario de vida. Y desde esta experiencia, después del tema de fe y conversión.
ahí está ubicada, ahí es donde tiene que ubicarse la paraliturgia penitencial, ¿no? Donde se hace un reconocimiento de los pecados, un reconocimiento de Jesús como Salvador, donde puede haber la presencia de un sacerdote que la puede dirigir. En el manual incluso viene una guía de cómo realizarla, una oración por supuesto espontánea, carismática, entre amor de Dios y fe y conversión. Después de esto, esta es la primera experiencia fundamental. Después, la segunda experiencia se llama la efusión del Espíritu, que es la renovación de la confirmación. Renovación de la confirmación, que es cuando viene, pues, el bautismo en el Espíritu Santo. Después de haber hecho una oración del reconocimiento del señorío de Jesús, y después del tema de la promesa del Espíritu, pues a esta segunda experiencia se le llama renovación de la confirmación, oración de efusión o de bautismo en el Espíritu Santo. Incluso se recomienda que después del tema del señorío se haga una oración, aquí sí, una oración, ojalá de sanación interior, en el reconocimiento del señorío de Jesús. Y la tercera experiencia es la experiencia de iglesia, de comunidad y vida nueva, de comunidad y vida nueva. Después de la oración de fusión del Espíritu Santo, ¿no? La persona tiene esta experiencia de nacer de nuevo, de conversión, de transformación, y se busca que a partir de ahí tenga una experiencia de despertar en su fe como católico y una experiencia de sentirse nuevamente integrado al cuerpo de Cristo, como dice la segunda lectura de la Eucaristía hoy, como miembro vivo del cuerpo de Cristo, la experiencia de comunidad y vida nueva. 3 experiencias fundamentales del Seminario Vida en el Espíritu. Ahora, en la tercera columna, mis hermanos, la tercera columna para terminar, y si alguno tiene alguna pregunta, pues poder responderla. Incluso si alguno tiene alguna pregunta, puede ir escribiéndola en este momento en el chat y tal vez Miguelito me ayuda a irlas recogiendo desde ya y para irlas pues teniendo. La tercera columna es nueva expresión. ¿Cómo renovar la expresión en los seminarios de vida en el Espíritu? Es decir, tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación, con la proclamación del mensaje. Del mensaje. Aquí tiene que ver con la proclamación del querigma. El querigma. Ojo, mis hermanos. El querigma existe sin el seminario de vida en el Espíritu. Pero el seminario de vida en el Espíritu no existe sin el querigma. Yo creo que eso es una premisa que podemos anotarla en grande, no sé, con letras gigantes y no olvidarlo. El querigma es propio de la iglesia. O sea, existe desde Jesucristo y los apóstoles. Ese es el fundamento del querigma. Las fuentes del querigma son principalmente el querigma de Jesús y el querigma de los apóstoles. O sea, el Jesús que predica pasa a ser en los apóstoles y en la iglesia el Jesús predicado. El querigma existe sin el seminario de vida en el Espíritu, pero el seminario de vida en el Espíritu no existe y no sirve para nada sin el querigma. En la expresión es importante el tema de los predicadores, hermanos. En el querigma se proclama. Y proclamar no es lo mismo que informar, que interpretar, que enseñar. Proclamar significa que nuestra propia vida está implicada en lo que se anuncia. Vivencia y testimonio. No poder callar lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20.
El evangelio, antes de ser escrito y leído, primero fue predicado y vivido. Primero fue vivido y predicado. Hay que trabajar muy bien, mis hermanos. Los predicadores en un seminario de vida en el Espíritu. No tiene que ser un teólogo, no tiene que ser un gran maestro, tiene que ser un testigo. Pero también es importante que haya carisma de evangelización. Uno puede poner como personas también a dar testimonios en varios momentos, pero la predicación, me refiero a la predicación de los temas del querigma, el amor de Dios, y ya les voy a mencionar cuáles deben ser los 7 temas del querigma. Es importante trabajar los predicadores. Miren, y uno aceptar lo que es en el cuerpo de Cristo y lo que no es. Hay gente que es más maestra, más maestro que predicador, que evangelizador, aunque todos estamos llamados a evangelizar. En el Javier, seminario, sí, dame un segundito. Dice, deben tener fidelidad y capacidad para cumplir con la tarea que se les encomienda, que proclamen no solo el mensaje de su charla, sino que ésta sea un eslabón de unión con las demás del seminario. Ajustar su predicación al tiempo reglamentario, de ser posible, cada predicador deberá ser servidor en los grupos de diálogo. Varias descripciones que da sobre los predicadores del seminario de vida. Sí, yo te debo esa copia y le debo esa copia a ustedes. Si gustas, la hago llegar. gracias, gracias Ramón. Ramón está hablando del manual original que escribieron Steve Clark y Ralph Martin. De hecho, que mucho de ahí ha sido la fuente para los lineamientos del CONCLAT y para la elaboración de este manual que tengo aquí en mis manos. Ojo, mis hermanos, hay que trabajar los predicadores en un seminario en el Espíritu. Carismáticos, integrados a la corriente de gracia, sea de grupos de oración, o sea de comunidades, o sea de escuelas de evangelización. Ahora hay que hablar ese lenguaje, ya después lo vamos a ver por qué, o de otra expresión carismática, pero que tenga experiencia e integración en la renovación. Tal predicador puede ser un buen predicador en alguna línea específica, pero tal vez no sea indicado para un seminario de vida en el Espíritu. Entonces, hay que trabajar bien esa parte. Miren, hay 3 características que definen la proclamación del querigma en un seminario de vida en el Espíritu. Con testimonio, 1. 2, con unción, con fuerza del Espíritu Santo. Y 3, con poder. Con poder. Proclamar con testimonio, con unción y con poder. La unción es la presencia del Espíritu Santo en el evangelizador. No me detengo mucho en los detalles ya por el tiempo, pero con unción, con testimonio y con poder. Es un querigma, no es una enseñanza, no es una catequesis, no es una clase de catecismo de la Iglesia Católica, no es ni siquiera una exposición, no es ni siquiera un taller. Entonces, hay que trabajar la formación de evangelizadores, nuevamente en la renovación carismática católica. Y voy a terminar mostrándoles acá, bueno, olvidaba, porque este taller es tan amplio, ¿no? Yo estoy resumiendo, pero ¿cuáles son los temas del querigma? Entonces, ¿cuáles son los temas del querigma? Hagámonos esa pregunta. Esencialmente, 7. Incluso, para que no piensen que es idea de Javier, leo las disposiciones del Consejo Carismático Católico de Latinoamérica, CONCLAT, cuando sacó este documento, que también se los voy a hacer llegar para que todos lo tengan: el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias, la salvación en Jesús,
fe y conversión, el señorío de Jesús, la promesa del Padre, y con el séptimo tema, el conclave dice vida nueva, pero la renovación de México, y yo coincido con la renovación de México, y también por el aspecto incluso la fuente del querigma teológica y bíblica. Yo no sé si ustedes sabían que el querigma tiene como fuente 4 verdades. La verdad antropológica, Dios nos ha creado y la realidad del pecado, el hombre creado y el hombre caído, por eso el tema del amor de Dios y el pecado. Segunda verdad, la verdad cristológica, por eso el tema de la salvación, de la fe y la conversión y del señorío de Jesús. Tercer verdad, verdad neumatológica, con P al principio. Neumatológica, se refiere al papel del Espíritu Santo. Neuma, soplo, espíritu. Verdad neumatológica, de ahí viene la neumatología. Y cuarta verdad, la verdad eclesiológica, la iglesia, la comunidad. Por eso yo coincido con México, que es fiel a lo que el conclave propone, pero hace una variación al final, y yo estoy de acuerdo que el séptimo tema es, ellos le llaman la comunidad cristiana corazón de la vida divina o corazón de la vida nueva. Usted llámelo como quiera, vida nueva, como propone el conclave, pero en realidad es el tema de la comunidad, vida nueva en comunidad. En realidad el fondo, el trasfondo de ese tema es la comunidad, el comienzo de la vida nueva. Y ahí pues se toca el elemento fuerte, sobre todo, de la comunidad. Esos son los 7 temas del querigma: amor de Dios, pecado, salvación, fe y conversión, señorío de Jesús, el don del Espíritu Santo y vida nueva, nos dice el conclave. Y la propuesta también, que puede ser algo que está implícito en el tema, es vida nueva en comunidad. Es decir, el elemento de la comunidad, que lo veo más propicio por las 4 grandes verdades que son fuente del contenido del querigma desde la Sagrada Escritura, desde el querigma de Jesús y desde el querigma de los apóstoles. Modalidades de un seminario de vida en el Espíritu, ese es otro aspecto. ¿Cuáles son las modalidades? ¿Cómo se puede dar un seminario de vida en el Espíritu? Pueden haber 4 modalidades. Ojo, 4 modalidades, hermanos. Y las 4 son válidas. Y las 4, cada una tendrá pues su implicación, su variación. La primera modalidad, la modalidad de las 7 semanas. Es decir, semana a semana un tema. Modalidad de por semana, pongámosle más, por semana, ¿no? Eso permite mucho también el seguimiento personalizado de los participantes, los grupos pequeños, la asimilación de cada experiencia, es buena. La otra modalidad es modalidad de fin de semana. La modalidad del fin de semana, sábado y domingo o viernes a domingo, que es mucho mejor. Pero también existe la tercera modalidad que se llama, que se ve pocas veces ya, virtualmente se ha podido hacer, que es la modalidad de una semana, es decir, 7 días seguidos, noche tras noche. Y la cuarta modalidad en la que se puede impartir un seminario de vida en el Espíritu se llama modalidad mixta. Mixta. ¿Qué se refiere mixta? Pues combinar cualquiera de las opciones anteriores, por ejemplo, la modalidad por semana y fin de semana, ¿no? Hacemos 3 semanas, 4 semanas y después lo terminamos un domingo, ¿no? Combinar modalidades, esas son las 4 modalidades del querigma. Muy bien, abramos un momento de preguntas para pues terminar esta parte de los seminarios de vida en el Espíritu. Por el momento la pregunta que hay nada más es si después del seminario se da un cierre un día después de esas 7 semanas, 7 encuentros o fin de semana. Si se da un cierre de un día, sí, lo acabo de mencionar que puede funcionar la modalidad mixta. Originalmente se hablaba de 7 semanas, pero por la realidad que vivimos actualmente, cuando se hace de noche,
pues ya no es lo mismo que antes, que uno podía disponer hasta las 9:30 de la noche, o la gente con más confianza salía tarde de un lugar. Ahora cuando uno hace algo de noche, es pues 1:30, 2 horas máximo, y generalmente en lugar de 7 semanas terminan siendo 8 o 9 semanas, ¿no? A veces una noche para dedicarla a la efusión exclusiva del Espíritu Santo, o otra noche para otro momento, pero sí se puede, sí se puede. Hablé de eso en la modalidad mixta. Una pregunta, Claro que sí. para no escribir. Entonces, lo que serían las dinámicas que se utilizaban antiguamente, ¿se pueden conservar algunas o hay que sujetarse a las experiencias que trae el material o el manual que nos van a dar? No, las dinámicas se pueden hacer si consideran que son de utilidad. Una dinámica ayuda muchas veces a la comprensión, a la experiencia de un tema. Y eran conocidas aquellas dinámicas, ¿no? Del barro y el confite. No sé si se acuerdan del confite, cuando uno iba entrando al tema del pecado y uno se lo comía, y después el predicador decía, ¿y qué hicieron el confite que les dieron? Y ya no lo habíamos comido todos. Bueno, así es el pecado, ¿verdad? El tema recuerdo en la salvación, en la oración de salvación, que la cruz de madera, los clavos, los papelitos donde se anota, son válidas, ayudan mucho, y principalmente con los jóvenes, con todos. O sea, yo lo que siento es que a las dinámicas hay que darles un sentido espiritual, de experiencia, pero una dinámica de hacerla por hacer show, por hacer reír a la gente, o no sé qué, algo así, no, mejor vayan a un show del Porción Son o algo así. Pero sí. Javier, hablando estos días con el padre Roberto sobre el seminario, él nos decía, una dinámica que no impacta a la persona que está recibiendo el retiro, dice, eso no sirve de nada. Dice, la dinámica tiene que impactar, dice, poner a la persona a pensar. Y él nos decía, por ejemplo, en el pecado, dice, él nos hablaba mucho en cada tema, es que cada persona debe enfocarse explícitamente en su tema, para que no vaya a ser un revoltijo, como dice, de todo un poco, ¿verdad? Y no deje claro lo que está hablando. Él decía, si la persona está hablando de pecado, dice, la persona, los que están recibiendo, tienen que quedar asustados, decía él. Tienen que quedar asustados, decía él. Asustado de las consecuencias del pecado, decía él. ¿Por qué? Porque dice, para cuando venga el que va a predicar la salvación en Jesús, diga, ahí está mi salvación. ¿Ve? Entonces decía, cada quien debe enfocarse muy bien en el tema, en cada tema. Él decía, pero decía, las dinámicas, si una dinámica que no se va a explotar, que ni siquiera se va a mencionar, solamente se hizo por show, dice, eso lo que va a hacer es sacar a la gente del retiro en lo que están. Así es, sí, el objetivo de la dinámica que sea bien pastoral, bien conectado con el tema, y pues hay dinámicas que ayudan, incluso crear nuevas dinámicas. Ser creativos, o sea, no las mismas de siempre. No es una regla de oro. O sea, el querigma en esencia es el anuncio. La principal herramienta es la persona y el testimonio y el poder del Espíritu. Miren, con los jóvenes antes hacíamos algo que se llamaba campamentos y era el querigma de fondo. Y hacíamos rallies y hacíamos un montón de cosas que cuando fuimos descubriendo esto lo dejamos de hacer. Miren, naturalmente lo fuimos dejando de hacer porque el poder del Espíritu bastaba. La oración, la predicación tenía que ver el cómo se predica, el cómo se ora, y alguna que otra dinámica que sí, con un sentido de experiencia de fe, pues bien profundo, de impacto. Dice Evelia que la Escuela Nacional se recomienda solo el fin de semana. Bueno, pueden hacer una recomendación, pero no una obligación. No podemos decir, hagan solo fin de semana en el país, menos en este contexto de pandemia que hemos estado.
Entonces puede haber una recomendación, pero no quedar como si fuera una norma rígida y solo fines de semana se hace. No, no. Recuerden que el CONCLAD mismo nos presenta las diferentes modalidades que son válidas para impartir el seminario de vida en el espíritu, por semana, fin de semana, una semana completa o modalidad mixta, pero no podemos encerrarnos solo en una y fuera de ahí no. Podemos hacer una recomendación, pero no una obligación. Mayra Arroyo dice diferencia entre predicador y maestro. Pues el maestro enseña verdades de fe. El maestro transmite más doctrina, profundiza las verdades de la Sagrada Escritura. El predicador, de hecho la palabra predicación en su raíz griega tiene que ver con querigma, con proclamar una verdad de fe vivida, de vida. Incluso, miren, ahora abro acá la Biblia en Mateo 4, 23, 24, por si quieres anotarlo, Mayra, y en el mismo Jesús se hacía esta distinción cuando enseñaba y cuando predicaba. Y dice Mateo 4, 23 que Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva del reino. Algunas versiones dirá, y predicando la buena nueva del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia. El maestro es más de la enseñanza, más de la doctrina, la catequesis, y el predicador es más de la proclamación, del anuncio con testimonio, habla más, la predicación busca hablar más al corazón. La enseñanza busca hablar al corazón también, pero también aquí, a la mente, el contenido, la doctrina, la profundización de las verdades de la fe. Así en resumen. Ahora, hay personas que tienen más marcado el carisma de enseñanza que de predicación. Y hay personas que son más querigmáticos, aunque todos estamos llamados a ser querigmáticos, pero son más proclamadores, predicadores en una línea muy querigmática que maestros, que el don de la enseñanza. Y hay quienes tienen las dos. Y hay quienes desarrollan ambas dimensiones, como el mismo Jesús lo hacía, como el mismo Pablo de seguro lo hacía. Y he conocido muchos predicadores que tienen pues el don de la enseñanza y que también el don de ser bien querigmáticos, ¿no? Incluso se puede desarrollar, ¿no? Se puede desarrollar. Alguien que es muy maestro puede desarrollar esa parte más querigmática en su vida, ¿no? Gracias. Es que antes decía que para los temas de vida en el espíritu, buscar personas que fueran más predicadores que maestros. Entonces me quedó ahí pero yo siempre he dicho, yo soy como más para enseñar que para predicar. Yo siento que yo no soy así como de predicar, pero entonces me quedó ahí como, ¿verdad? Quería bien la diferencia. Muchas gracias. Claro, claro, no, y hay más elementos, Mayra, pero bueno, ya el tiempo no nos da, pero eso como en esencia, ¿no? Hay un libro que te puede ayudar a comprender eso que se llama Cómo evangelizar a los bautizados, de Pepe Prado. Cómo evangelizar a los bautizados. No es el id y evangelizar a los bautizados, que es un querigma, sino el cómo evangelizar a los bautizados. Y ahí Pepe Prado explica la diferencia entre maestro o catequista, catequesis y querigma. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta ya para terminar o una opinión, está de acuerdo con lo que hemos dicho, vamos hacia adelante, hay algo nuevo, quizás algunos han escuchado hoy, incluso sé que en algunos lugares incluso este taller lo hemos impartido, pero nos dice algo más, nos damos cuenta que necesitamos reenfocar, renovar, retomar la esencia del seminario Vida en el Espíritu, ¿sí o no?
¿Me confirman ustedes para saber si yo estoy equivocado o qué? Aquí en sinodalidad, la sinodalidad es hablar. Es que sería muy importante tener el manual o tener el material porque es como estar hablando sin... Pero la pregunta por mía, ejemplo, tengo una duda. dígame, El doña Silvia. manual trae los contenidos desarrollados como lo traía Idi Evangelizar. Sí, trae este manual trae los temas. Incluso me encanta cómo los trae. ¿Sabe por qué? Porque trae los temas, trae las ideas centrales, trae una guía para el predicador, pero no le pone todo al predicador así como para que cuando dé el tema esté como leyendo un tema. Esté solamente basándose en el libro, sino que incita al predicador, lo mueve para que pues se prepare y proclame un mensaje con el contenido necesario que aquí se plantea, pero a la vez con lo nuevo que tiene que transmitir para ese nuevo seminario de vida en el Espíritu, para esas nuevas personas. Pero sí hay un contenido, doña Silvia. Ahora, la pregunta mía es, ¿están de acuerdo en que necesitamos renovar, refrescar, volver a la esencia de los seminarios de vida en el Espíritu? ¿Sí o no? Hermano Javier. Sí, don Luis. ¿Me escucha? Le escucho. Bueno, aquí están escribiendo ya. Claro que es esencial volver, porque sí, estamos muy, bueno, con el asunto de la pandemia se siente muy apagado el asunto de los hermanos y bueno, uno lo vive en la parroquia, ¿verdad? Entonces, muy importantísimo. Gracias, Luis Carlos. Bueno, aquí escribe alguien para ver el nombre, totalmente de acuerdo, dice José Montoya. Siempre he estado, bueno, ahí no entendí mucho, he estado como en desacuerdo, creo que es acuerdo con que la esencia se mantenga. Sonia, por supuesto que es fundamental. Javier. Sí. Javier. Estos días, hablando con el padre Luis y el párroco, uno se da cuenta que el espíritu, bueno, sopla igual, es el mismo, ¿verdad? Sopla en la renovación y sopla a nivel de iglesia, en los párrocos igual, o sea, igual es el espíritu. Nos decía, ¿cómo actualizar las charlas? Dice, hay que actualizar las charlas, y venimos hablando de eso, ¿verdad? Hoy justamente el retiro es sobre eso, sobre la actualización. Él decía, hay que actualizar las charlas, dice, porque es increíble, dice, hoy los jóvenes creen, dice, que tener relaciones entre novios no es pecado, es que nos amamos, dice, y dice, entonces, o sea, el mundo ha ido dándole una vuelta a los pensamientos de los jóvenes, de las personas, dice que ya creen que muchos de los pecados que antes dice, se desean, ya no son pecado, ¿verdad? Porque el mundo ha ido envolviendo al ser humano en una burbuja que ya nada es pecado. Si nos amamos, no es pecado, ¿verdad? Si hay amor, no es pecado. Dice, entonces, las charlas tienen que ir por esa línea, dice, es desencantándonos de eso que el mundo nos ha metido. Dice, hoy, dice, hay que actualizar las charlas a hoy. Decía. Más bien yo diría, más que actualizar, Willy, porque el querigma es uno. Sí. Hay que adaptar el seminario de vida en el Espíritu a quienes se va a dirigir. Por ejemplo, un seminario de vida en el Espíritu a matrimonios, obviamente el amor de Dios, el pecado, la salvación, el señorío, hay que dirigirlo en esa línea, ¿no? La aplicación, el contenido, la esencia del querigma, que es uno solo, inalterable, pero hay que redirigirlo a esa realidad y es lo que trataba de decir él. Exacto, a los jóvenes, a los adolescentes,
Querigma puede hacerse, miren, Seminario Vida en el Espíritu se puede aplicar para un montón de cosas, para hombres, para mujeres, para matrimonios, para jóvenes, para adolescentes, para niños, está el querigma de colores. Dice el Papa Francisco, hagan seminarios de vida en el Espíritu para los marginados, para los abandonados, en las escuelas, en los colegios. Yo tuve la experiencia una vez hace muchos años de que organizamos un seminario de vida en el Espíritu para drogadictos, para personas con problemas de drogas. Y qué experiencia más tremenda fue aquel seminario de vida en el Espíritu. Drogadictos, personas con problemas de drogas serios, en un centro de restauración. Aquella efusión, bueno, con solo recordar, fue algo impresionante. No es que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El padre nos hablaba de cómo llegarle, dice, hablemos de un U25 hacia él, U25 hacia él. U25 es llegarle a esos jóvenes que ya que entran a la universidad, que dejan el colegio, de ahí se olvidan de Dios, dice, hasta que ya sean adultos, ya más, dice, tal vez sean hasta padres de familia, ya dice, ¿cómo llegarle a esa gente? Decía el padre, ¿cómo llegarles? En estos momentos no se está llegando por ningún lado. O sea. Gracias, Willy. Sí. Don Martín, y ya para terminar, después, Amalia. No sé si es una pregunta o... Sí, mi hermano, vea, estamos de acuerdo en que tenemos que impartir los seminarios. Ojalá que sea volcarnos a la parte social, porque eso lo hemos descuidado como renovación. Hemos estado hablando nosotros con el sacerdote, el asesor de acá de la vicaría, y él nos está gestionando para poder llevar seminarios de vida en el espíritu a las cárceles, ¿verdad? Tanto a las de mujeres como de hombres, incluso a las empresas, a los colegios, y ya no solamente quedarnos ahí, porque hemos caído en eso a veces. Se está dando un seminario y se pregunta quiénes ya lo hicieron, y casi todos ya lo hicieron. Son unos 3 los que no lo han hecho. O sea, como que hemos descuidado esa área, y ojalá que este año jubilar nosotros el espíritu sople y nos ayude a llevarlo a lugares donde no lo hemos impartido o donde antes no lo imaginábamos. Esa es la meta que tenemos, y también en el consejo hablamos de eso, ¿no? De Muy bien. tratar de hacerlo más social. Muy bien. Amalia. Sí, hermano, solamente un comentario, o más bien 3. Referirme ahí como a 3 puntitos. Bueno, primero, ¿verdad? Que como decía Francisco Javier, estos libros hay que adaptarlos a una realidad. Ya, pues por ahí hemos hablado de crear un libro acá en Costa Rica, ¿verdad? Que sea de nuestro lenguaje. Por ahí hay algunas comisiones donde ya algunos de ustedes están incluidos ahí para eso, ¿verdad? Pero mientras, hermanos, estos libros son una guía, ¿verdad? Solamente es una guía, donde hay que adaptar a la realidad de cada parroquia, diría yo, ¿verdad? De cada diócesis, que pues las realidades son muy diferentes. Igual lo que decía, creo que doña Evelia, que decía que pues se sugería fines de semana. Eso en realidad igual cada parroquia, cada diócesis, cada comunidad debe de adaptarlo a la realidad. O sea, las realidades son diferentes y hay veces no se puede un fin de semana, tiene que ser tipo seminario, y pues esto adelante con todo esto, ¿verdad? Según como se vea la necesidad, ahí debemos de actuar. Y solamente hay una cosita como para recalcar, está muy claro lo que Francisco nos ha compartido, pero ahí por aquello, ¿verdad? Donde Francisco nos decía de que después de un seminario Vida en el Espíritu, ¿verdad? Siguen las asambleas, que no malentendamos esto, ¿verdad? Sino que tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Para que después de un vida en el Espíritu
pues los hermanos se queden dentro de los crecimientos. Creo que en la preparación previa a un retiro, pues nuestra oración de intercesión que debe de iniciar 3 meses antes, 2 meses, ¿verdad? En la medida de lo posible, oremos para que los hermanos se queden, ¿verdad? Para que nuestra renovación carismática pues vaya tomando también fuerza, porque en una comunidad, en una parroquia donde habemos pocos servidores de pronto y necesitamos, ¿verdad? También relevos, ¿verdad? Gente nueva. Y pues para eso son los crecimientos, para que vengan nuevos servidores, vengan nuevos líderes y entonces que no nos conformemos, ¿verdad? Sino que esto lo retomemos con fuerza, que en nuestra preparación previa sea como un objetivo de que las personas se queden, ¿verdad? Que luchemos también por eso. Muy bien, excelente, Amalia, muchas gracias. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? También con eso, hay que generar nuevos servidores. Yo no sé si en sus diócesis está pasando esto, y lo digo con el mayor respeto, ¿verdad? Nadie se sienta como ofendido, ¿verdad? Jamás, porque hay que verlo desde 2 puntos de vista, pero hay parroquias, en la arquidiócesis tenemos esa realidad, donde es el mismo equipo de hace 10, 15 años. 10, 15, 20 años. No exagero, no exagero. Es una realidad. Y uno de los detalles es que dejaron de organizar seminarios de vida en el espíritu y también dejaron de hacer crecimientos, ¿no? Para quienes quieran continuar, quienes se integran a la asamblea y van perseverando en la comunidad y los crecimientos los pescan, ¿no? Para ese proceso. Y los crecimientos en la escuela de la renovación que yo conocí también, pues era un semillero de servidores nuevos para la parroquia. Hay que volver a eso, hay que volver a eso. Vayamos poco a poco, ¿no? Y donde el Señor abre puertas, hacerlo. Pero el enfoque de este 2022, hermanos, fortalezcamos las parroquias. Porque está muy bien, por ejemplo, lo que don Martín nos plantea, y es una necesidad y hay que hacerlo. Pero las parroquias, hay que fortalecer las parroquias, hacer seminarios de vida en el espíritu en las parroquias. Bombardeemos el 2022 de seminarios de vida en el espíritu, el país y todas las parroquias. Daily pregunta si se recomienda el avivamiento 15 días después del seminario de vida en el espíritu. Sí, claro. Eso que vos llamas avivamiento, en el manual se le llama asamblea de testimonios. O asamblea de edificación, donde hay testimonios de personas de lo que vivieron en el seminario y vida en el espíritu. Lo que varía es el nombre, pero es bueno conocer el cómo, el qué se hace. Entonces, hermanos, ojalá este taller se pueda impartir en todas las diócesis porque tiene un contenido maravilloso. Ustedes van a ver que les va a ayudar muchísimo a volver a la esencia de los seminarios de vida en el espíritu, y el querigma es uno solo. O sea, el querigma es uno solo. El querigma son los 7 temas que mencionamos. Todo lo demás es lo que se agrega a esa experiencia. Y yo al principio les ponía esta imagen que salió de un cursito que estábamos dando al respecto, y decíamos que el seminario de vida en el espíritu es el vehículo, ¿no? El vehículo conducido por el Espíritu Santo. Las 3 experiencias fundamentales, todos los elementos, ¿no? La música, la Eucaristía, la liturgia, la acogida, la alegría, la oración, todos los servicios, la palabra, y sobre todo el querigma. El querigma. El seminario de vida en el espíritu es este vehículo que tiene que ser conducido por el Espíritu Santo y cuyo motor, fuerza o esencia es el seminario de vida en el espíritu. Y muy bien. Vamos a terminar con don Martín, ya para cerrar, y termino les enviaré un material al Consejo Nacional, les enviaré un contenido para que lo hagan llegar a todas las diócesis, para que todos lo tengan, los lineamientos del CONCLAD y un resumen de este libro. No tengo el libro en digital, pero tenemos unos documentos en PDF que son como el resumen
de este libro, de este taller sobre los seminarios de vida en el Espíritu. Amén. Terminamos con don Martín y para pasar a un momento de oración. Correcto, eso es lo que te iba a preguntar, si esos libros están en PDF y todo eso, porque el problema es que cuesta mucho mandarlos a traer a México, o que alguien te los traiga a veces porque la gente ya lleva sus planes cuando van de paseo, etcétera. Estoy 100% de acuerdo, Fran, en todo lo que has enseñado hoy, ¿verdad? Y como ya lo dijo Amalia, la comisión también está trabajando no en renovar, sino en, ¿cómo le diríamos nosotros? Como ajustar tanto los temas de vida nueva como de los crecimientos, ¿verdad? Pero excelente. Sí hay una cosa que decía el hermano antes en la mañana, ¿verdad? Me olvidé el nombre de él. Hablaba mucho de formación, de la formación. Si vamos a trabajar los grupos, las asambleas de oración, hay que trabajar mucho la formación sobre los dones y carismas, porque para nadie es un secreto que hay mucho, el uso de los dones no es un pecado, pero el abuso de los dones ahuyenta y corre a la gente de la renovación. Igual con los Vida Nuevas, te doy 100% el apoyo. Hay que, ¿cómo se llama? La gente tiene que también formarse en este nuevo, ¿cómo le diríamos nosotros? ¿Cómo darlos, verdad? ¿Cómo mejorarlos? ¿Cómo vivirlos? Porque siempre se ha visto eso, ¿verdad? Que ya lo que has comentado, que a veces se ve como talleres, se ve como una cosa, se ve como una otra y se pierde el objetivo. Pero sí es muy importante que este material pueda llegar a las diócesis, a los coordinadores y principalmente también a los que damos formación. Que Dios te bendiga, Francisco, rica y abundantemente. Gracias, Martín. Muy bien, entonces el seguimiento es de esto. Hoy no estamos dando solamente un tema por darlo. ¿El seguimiento cuál es? Hermanos, impulsemos que se hagan seminarios de vida en el Espíritu. En este 2022, presenciales, virtuales, por todos los medios, que se hagan. Que se hagan. El querigma ya existe. El querigma ya existe. Desde hace 2000 años, el querigma está ahí. Hagamos los seminarios de vida en el Espíritu. Hagámosle caso al Papa. Hagámosle caso al Espíritu Santo. Y impulsemos este año. Fortalezcamos asambleas de oración desde ya, y seminarios de vida en el Espíritu. ¿Cómo están las diócesis? Analicen cuántos seminarios de vida en el Espíritu se han hecho durante la pandemia o no se han hecho, al menos virtuales. Hagamos un escaneo parroquia por parroquia donde está la renovación carismática y nos vamos a dar cuenta dónde estamos y cómo estamos. Y pues a decir, ven Espíritu Santo, renuévanos, reavívanos, fortalécenos, levántanos y hacia adelante en el nombre de Jesús, que estamos en el jubileo, estamos en los 50 años de la renovación, así que sea un año de cielo abierto sobre la renovación carismática de Costa Rica. Amén.